Muy buenas a todos. Lo primero, agradecer que estáis siguiendo esta masterclass de fisiociencia, en la que vamos a hablar del manejo del dolor persistente en deportistas de élite. El guión que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una actualización sobre el concepto de tipos de dolor y vamos a reflexionar sobre si de verdad existen pacientes tipo que presentan uno de estos tipos de dolor y por tanto vamos a debatir sobre su utilidad. Después vamos a pasar a la valoración biopsicosocial del dolor persistente que nos proponen los autores, junto con el modelo de protectómetro. Después vamos a pasar a la parte de tratamiento, en la que vamos a ver el tratamiento transdisciplinar, la importancia de explicar el dolor y el abordaje de fisioterapia en el dolor persistente. Pero para empezar, vamos a hablar de dolor crónico. La definición de la Task Force es la siguiente: dolor en una o más regiones anatómicas que persiste durante más de 3 meses y que se asocia a un distrés emocional o discapacidad funcional significativo, lo que supone una interferencia en la actividad de la vida diaria y de la participación en relaciones sociales. Vale, respecto a esta definición, los autores prefieren el término de dolor persistente en lugar de dolor crónico, excluyendo el dolor crónico asociado al cáncer, ya que el término crónico se asocia con algo incurable, que va a durar para toda la vida, prefiriendo así el término dolor persistente, reduciendo el catastrofismo que asocia tanto este término como esta definición. Para empezar, vamos a hablar de los tipos de dolor. Clásicamente, para facilitar el abordaje, se ha clasificado el dolor en dolor nociceptivo, con un subtipo inflamatorio, dolor neuropático, dolor nociplástico, algopático y nocipático, lo que hemos conocido clásicamente como sensibilización central, siendo estos 3 primeros que hemos dicho términos que han surgido en los últimos años. Aquí metemos aquellos que tienen implicación de los mecanismos centrales, lo cual va a ser algo problemático, porque, como hemos visto, la sensibilización es algo ambiguo y se refiere a una amplificación de las señales de peligro, lo que es un fenómeno fisiológico que se da en más ocasiones, como por ejemplo en la inflamación después de una lesión aguda. Otros autores han propuesto el término maladaptativo, el cual implica dolor o respuesta dolorosa ante un estímulo no nociceptivo. Esto también es algo conflictivo, ya que el dolor neuropático tampoco es adaptativo, o sea, es maladaptativo. Entonces no nos sirve para diferenciar entre un tipo y otro. Sin embargo, los autores nos recomiendan que, como la mayoría de pacientes con dolor persistente van a reunir más de una de estas categorías, nos proponen identificar qué componente es el que predomina en la presentación clínica para así proponer, para así hacer nuestro tratamiento. Si miramos estas gráficas, la primera nos muestra la evolución de una lesión y del dolor normal tras una lesión aguda, y cómo el nivel de la respuesta dolorosa va bajando conforme se va dando la recuperación del tejido después de la lesión del deportista, hasta finalmente darse la vuelta a la actividad deportiva final. En la segunda gráfica, sin embargo, tenemos el curso del dolor persistente, a pesar de que se da una recuperación tisular normal. Vemos que la primera parte es casi idéntica a la anterior gráfica. Sin embargo, en la segunda fase, ya sea por sobreuso, por inflamación, por un componente neuropático, por presencia de mecanismos centrales, ya sea componentes cognitivos o una alteración de la calidad del sueño, o en definitiva, cualquier componente que haga que la respuesta dolorosa se mantenga a pesar de la recuperación tisular, va a impedir la vuelta del deportista por el mantenimiento de este dolor. Vale, vamos a pasar a la valoración. En primer lugar, para el componente nociceptivo, los autores nos recomiendan determinar cuál es la contribución del mecanismo nociceptivo primario. Para ello, nos indican que tenemos que valorar el mecanismo lesional, los test diagnósticos en el caso de que los presente, los tiempos de curación, ya que teniendo en cuenta que es muy probable que se haya dado una inflamación después de una lesión aguda, hay que tener en cuenta el efecto que esta inflamación va a generar en los nociceptores. También tenemos que tener en cuenta la historia de carga mecánica, para valorar una posible desadaptación a la carga. Y también tenemos que tener en cuenta la aparición del dolor y las circunstancias que rodean esta aparición del dolor, ya que no va a ser lo mismo una aparición súbita del dolor tras una lesión aguda que una aparición insidiosa del dolor por un aumento de la carga de entrenamiento durante un mes. Entonces es importante conocerlo.
Respecto al componente neuropático, tenemos que determinar si hay una lesión del sistema nervioso somatosensorial, para lo que tenemos que identificar si existe alteración de la sensibilidad, alteración del trofismo, alteración de la fuerza, o sea, debilidad muscular, y alteración de los reflejos. En el caso de que ninguna de estas 4 condiciones se presente, podremos descartar el componente neuropático. Respecto al componente nociplástico, tenemos que determinar cuál es la contribución de estos mecanismos centrales, para lo cual los autores nos proponen valorar el entorno, la cultura, las creencias, las expectativas de tratamiento. También nos proponen valorar las estrategias motoras de protección, debido a que, de la misma forma que se da una respuesta dolorosa de protección, hay una modificación de los patrones de activación muscular, buscando patrones de protección, lo que resulta en una alteración del rendimiento y en la posibilidad de sobrecargar otros tejidos que antes no recibían tal carga. También nos proponen a valorar cuestionarios para determinar cuál es el estado psicológico y el estado de ánimo del paciente o del deportista, como la Pain Catastrophizing Scale, para determinar el catastrofismo del dolor. También tenemos otros cuestionarios, como el TAMPA, para determinar la kinesiofobia, y también cuestionarios que valoren los conocimientos que tiene el paciente sobre biología del dolor. También tenemos otra herramienta muy interesante, que es la imaginería motora, como forma de valoración de cambios en la estructura y en la función del sistema nervioso central, asociado a la presencia del dolor persistente. Para terminar con esta parte de la valoración, otro aspecto que nos indican los autores que tenemos que tener en cuenta son los agravantes de la respuesta dolorosa, ya que, por ejemplo, la carga mecánica va a ser un agravante para el componente nociceptivo, mientras que la inactividad y el calor nos van a sugerir un componente más inflamatorio. Vale, finalmente, para terminar la valoración, este es el modelo del protectómetro que nos proponen los autores para explicar la respuesta dolorosa, lo cual nos sirve a los fisios para conocer cómo se da la respuesta dolorosa y es una herramienta también muy útil para explicárselo a los pacientes. Tenemos por una parte los DIMS, o sea, Danger in Me, peligro en mí, donde incluiríamos todos aquellos aspectos que contribuyen a un aumento de la amenaza percibida del sistema nervioso central, haciendo que sea más fácil que se dé la respuesta dolorosa, o dicho de otra forma, lleva a una mala interpretación del peligro por parte de nuestro sistema nervioso central ante estímulos que no son potencialmente nocivos. En esta parte vamos a incluir todo aquello que vemos, decimos, escuchamos, hacemos, creemos, pensamos, personas que conocemos, lugares a los que vamos. En definitiva, todo aquello que aumente nuestra amenaza percibida. Por ejemplo, en un caso de una lesión, tenemos, por ejemplo, el miedo a la lesión va a aumentar la amenaza. Las expectativas de recuperación van a influir en esta amenaza. La sobrecarga mecánica, la disminución de la calidad del sueño, la relación con el entrenador, la relación con los compañeros, el estado biológico del cuerpo, es decir, el hecho de que haya una lesión previa, nuestros niveles de alarma van a estar aumentados. En definitiva, vamos a incluir todas aquellas variables relevantes en cuanto a la protección del tejido, dentro siempre del modelo biopsicosocial. Por otra parte, tenemos los SIMS, Safety in Me, que serían lo contrario, aspectos que contribuyen a la disminución de la amenaza, haciendo que aumente la seguridad y por tanto que contribuyen a que no haya una respuesta dolorosa. Un ejemplo de estos podría ser el entrenamiento sin dolor, la música, un aumento de las horas de sueño, un aumento de la calidad del sueño, el tener un vendaje funcional, el tener un kinesiotape, el usar flossing, en definitiva cualquier variable, cualquier herramienta que haga que nuestro paciente se sienta más seguro. Por lo que en nuestra entrevista tenemos que encontrar el máximo de DIMS y de SIMS. Una forma fácil que nos proponen los autores de averiguarlo son preguntar por las cosas que hacen que aumente o que disminuya el dolor. La importancia de esto va a residir en que nuestro abordaje va a ser eliminar el máximo de DIMS y potenciar al máximo los SIMS, en un proceso que va a incluir tanto el ajuste de la carga mecánica, el entrenamiento, la adquisición de habilidades motoras nuevas, la educación del dolor, etc. Aquí tenemos un esquema en el que se nos resume toda la propuesta de valoración y tratamiento que proponen los autores. En la valoración vemos todo lo que hemos visto ya hasta ahora y en el tratamiento es lo que vamos a ver en el resto de la masterclass.
Respecto al tratamiento, los autores proponen un abordaje interdisciplinar en el que se combina el tratamiento del nutricionista, del psicólogo, del médico, del fisioterapeuta, del licenciado en ciencias de la actividad física, todos dentro de un mismo equipo en el que nos tenemos que coordinar con el staff técnico. En primer lugar, tenemos la educación del dolor. Dentro del modelo biopsicosocial, la educación del dolor, ya sea en neurofisiología o en neurociencia del dolor, va a generar mejoras debido a la importancia que hemos visto que tiene los sistemas de protección y la respuesta dolorosa el componente cognitivo, contando así con un nivel 1 de evidencia para el aumento tanto de la participación, la reducción de la respuesta dolorosa a corto y largo plazo, de la discapacidad, entre otros muchísimos beneficios. Va a ser importante que la educación del dolor se haga tanto para el deportista como para el staff técnico. ¿Por qué? Porque es necesario que se tenga una coherencia en el mensaje de todo el equipo al completo, siendo así importante la formación y presencia en el equipo de expertos en educación del dolor. ¿Por qué? Porque es necesario tener habilidad de enseñanza y una alta capacidad de motivación, por la disonancia cognitiva que se puede crear con algunos de estos conceptos, debido a que intentar cambiar este tipo de creencias puede generar un conflicto que se debe de saber manejar, ya que algunos de estos conceptos son difíciles de asimilar incluso para profesionales de la salud que tenemos formación específica, pues lo serán más aún para los no profesionales. Entonces, es necesario que se tenga una cierta habilidad de enseñanza, una capacidad de motivación y una cierta capacidad de manejar conflictos. Aparte de que se necesita una buena relación entre el terapeuta y el deportista. Aquí en esta tabla, los autores recomiendan que escojamos un concepto clave a trabajar según la situación específica del deportista. Aquí en la tabla tenéis varios ejemplos que podáis usar. Vale, pasamos al apartado de medicación. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos el tratamiento con antidepresivos y antiepilépticos. Los autores defienden que, a pesar del efecto positivo que se ha demostrado que tienen en la alteración del sueño, la depresión, la ansiedad y el dolor, estos resultados se han dado en poblaciones no atléticas, por lo que no conocemos el verdadero impacto que tienen estas sobre el rendimiento. Entonces puede ser peligroso usarlas. En cuanto a los cannabinoides y opioides, a pesar de las creencias populares, no se han descrito mejoras ninguna en el dolor persistente en el deportista de élite. Para terminar con el apartado de medicación, los antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, los autores señalan que el profesional sanitario, cuando exista inflamación, debe de valorar la amenaza real que existe en la estructura tisular y, siguiendo las recomendaciones del deporte, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del deportista y los efectos secundarios, debe de decidirse a usarlo o no. En cuanto al tratamiento de fisioterapia, nuestra herramienta principal, junto con la educación del dolor, va a ser el manejo de las cargas provocativas y analgésicas. En primer lugar, la carga puede ser usada como analgésica, según la naturaleza y el contexto de la respuesta dolorosa. El ejemplo quizás más estudiado va a ser el de la tendinopatía, la cual va a cursar con un dolor persistente. Es necesario para su manejo entender y conocer el principio de modificación de carga, para conseguir así un efecto analgésico con la mínima pérdida de fuerza. Sin embargo, la problemática de estas lesiones es que el tratamiento resolutivo va a ser la readaptación gradual a la carga, lo cual no va a ser siempre posible. Por lo que nuestro papel cuando estamos en mitad de la temporada va a ser el manejo de las cargas provocativas y analgésicas, generando una disminución de la respuesta dolorosa con la mínima pérdida de fuerza. En estos casos, la respuesta dolorosa se va a ver influenciada por una alteración del output motor. También se va a ver influenciada por la inhibición motora y por la alteración de la performance que se lleva en estos casos. Los autores recomiendan y proponen como carga analgésica las contracciones isométricas con 5 series de 45 segundos, aunque también recomienda las contracciones isotónicas, las cuales se puede mantener la cadena cinética. Estas son propuestas genéricas de estos autores. Sin embargo, nos recomiendan que adaptemos estas propuestas a nuestros deportistas, determinando cuál ha sido la adaptación de esta a la carga, siendo esto quizá lo más importante, porque a lo mejor un deportista no va a aguantar 5 series, aguanta 2, lo cual no quiere decir que esté mal.
Sin embargo, si de esas dos series vamos progresando y se va adaptando a la carga que le vamos planteando, esto sí sería un tratamiento correcto. Los autores recomiendan, para facilitar esto, los ejercicios unipodales con carga externa, ya que van a ser quizás los más fáciles de sobrecargar y de controlar. Pasando a la carga provocativa, esta carga provocativa va a ser aquella que genere respuesta dolorosa, por lo que para evitarla tenemos la selección de ejercicios, o sea, tenemos que seleccionar ejercicios que eviten o disminuyan el exceso de tensión en el tendón. Un ejemplo de esto quizás para una tendinopatía de isquiotibiales puede ser, en lugar de escoger un peso muerto en el cual la sobrecarga del tendón va a ser grande, escogemos un curl de isquiotibiales en máquina, el cual nos va a permitir realizar una sobrecarga de fuerza de la musculatura sin estresar en exceso el tendón. Además, también lo que nos proponen es quitar el exceso de carga de ejercicio, es decir, por ejemplo, quitando sesiones de pliometría. Vale. En segundo lugar, tenemos la adquisición de habilidades motoras. El dolor persistente, como hemos visto previamente, va a generar estrategias motoras de protección. Bueno, mejor dicho, el dolor persistente no genera estas estrategias motoras de protección, sino que nuestro sistema nervioso central, para protegerse, además de la respuesta de dolor, tiene estas estrategias motoras de protección, las cuales van a aumentar la seguridad y disminuir la respuesta dolorosa en estos tejidos afectados, los cuales están en sobreprotección. Lo que significa también que se va a dar una sobrecarga en otros tejidos debido a la alteración del patrón de movimiento, lo que al final va a resultar en una alteración del rendimiento. Vamos a poner un ejemplo. Un deportista con una metatarsalgia en la cabeza del quinto meta, con una larga evolución, el sistema va a buscar estrategias motoras de protección alternativas, como puede ser un apoyo en pronación, lo cual va a generar una sobrecarga en tejidos y estructuras que antes no la recibían, o al menos no la recibían de la misma forma. Los autores proponen, para solucionar esto, la adquisición de variabilidad motora, es decir, adquirir nuevos patrones motores, dotando a nuestro sistema nervioso de nuevas estrategias que nos permitan reducir el nivel de amenaza, ya que somos capaces de hacer más cosas, que puede suponer un SIM, minimizando así la alteración del rendimiento. En tercer lugar, tenemos el mantenimiento de las capacidades físicas durante la recuperación, para lo que podemos usar el entrenamiento contralateral, lo cual se ha visto que se van a dar adaptaciones neurales a nivel contralateral, por lo que nos puede interesar, y también tenemos el entrenamiento del resto del cuerpo, lo cual va a resultar beneficioso no solo por los efectos que se dan a nivel de acondicionamiento físico, sino también por el aumento de la autoeficacia y de la autoestima del deportista, lo cual se extrapola también a la mejora de la respuesta dolorosa. En cuarto lugar, para el manejo del contribuyente neuropático, además del manejo médico, del tratamiento médico, tenemos que realizar una descarga física del nervio, a través de una modificación del entrenamiento y del juego, para dejar que se vaya recuperando la lesión poco a poco, para lo cual también podemos beneficiarnos de las movilizaciones neurales, ya sean de deslizamiento o de tensión, pero eso en el caso siempre de que en la valoración hayamos encontrado indicios de que haya un contribuyente neuropático. Para terminar con el abordaje de fisioterapia, tenemos las terapias pasivas, las cuales son el pilar fundamental del abordaje de muchos terapeutas, ya que se ajusta bien a las preferencias de los deportistas y se basa en la experiencia clínica, más que en datos realmente empíricos. De hecho, según los autores, la mayoría de revisiones sistemáticas nos dicen que terapias pasivas como el masaje y la inducción miofascial, cuando se comparan con placebos creíbles, van a tener mejoras pasajeras a corto plazo. El Kinesiotape, cuando se usa en el ámbito deportivo, ha mostrado no tener eficacia, del mismo modo que la punción seca ha mostrado tener un mínimo beneficio terapéutico. En cuanto al TENS, el ultrasonido o el láser han mostrado tener una mínima eficacia en el manejo del dolor persistente en el deportista. Y para terminar, al final del artículo nos viene una reflexión de Darlow y O'Sullivan, en la cual defienden que intervenciones pasivas ante respuestas dolorosas inespecíficas hacen que se perpetúe una relación de dependencia, fragilidad y vulnerabilidad entre el deportista y el terapeuta. Así, para terminar, como conclusión de este artículo de consenso, los autores critican la desconexión que existe entre la evidencia y la práctica clínica,
lo que plantea varias cuestiones éticas, viéndose que los resultados asociados a la práctica pasiva se asocian más a procesos psicológicos que a procesos musculoesqueléticos. Sin más, con esto damos por concluida la Masterclass de Fisiociencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega.